Durante mucho tiempo, nuestros antepasados que vivieron en el antiguo mundo unido han utilizado una tecnología muy avanzada llamada los espejos mágicos en el antiguo occidente y espejos transmisores de luz en Asia y el antiguo oriente. Estos espejos están hechos de bronce pulido con mucho cuidado. En el reverso hay un patrón convexo muy complicado. La superficie pulida se puede usar como un espejo normal y corriente, como las pantallas de nuestros dispositivos cuando están apagados. Pero si una luz brillante lo golpea, reflejará y proyectará en una superficie el patrón representado en la parte posterior del espejo. Otros espejos proyectan una imagen completamente diferente del patrón representado en la parte posterior del espejo. En el modo encendido, se tiene la sensación de que el espejo se ha vuelto absolutamente transparente. Estos espejos mágicos se crearon una vez en gran número en Oriente, en el antiguo imperio mal llamado Tartaria. En el siglo XI, un científico llamado Shen Hua, en su libro Reflexiones sobre el lago de los sueños, escribió lo siguiente sobre esto: vi espejos con más de 2 docenas de jeroglíficos antiguos en el reverso, que son completamente imposibles de leer. Pero si de repente lo golpea un rayo de sol brillante, entonces todas estas inscripciones se vuelven claramente visibles y legibles. Según la versión oficial, el reflejo de la luz solar se produce en la superficie irregular del espejo de la siguiente manera: las partes convexas dispersan la luz y las cóncavas la recogen. Como resultado, se forma el efecto de un espejo mágico, entre comillas. Bueno, la ciencia conoce casos en los que algunos espejos tenían un patrón en su reverso y reflejaban uno completamente diferente. En 1999, 2 científicos, uno del Instituto Óptico Estatal de Rusia y otro de la Universidad de California, Estados Unidos, cortaron un espejo mágico, entre comillas, para comprobar si hay irregularidades metálicas en los lugares que proyectan la imagen. El método más nuevo para revelar la falta de homogeneidad estructural del material utilizó capas delgadas de cristales líquidos nemáticos observados en un microscopio polarizador. El resultado, bueno, no fue posible revelar inhomogeneidades estructurales en la superficie de la sección transversal del espejo, y se afirmó que en la historia de la óptica es muy difícil encontrar un misterio tan fascinante que se pueda comparar con el acertijo de los espejos mágicos de Oriente, aunque la humanidad lleva supuestamente casi 4 milenios luchando por explicar sus asombrosas propiedades. Pero si investigamos un poco, encontramos bastantes relatos en los cuentos de hadas y en las leyendas antiguas con referencia a estos dispositivos que, con los paralelos adecuados, podrían entenderse hoy como televisores, computadoras, smartphones. Hay espejos con propiedades que son difíciles de creer hasta que alguien los ve con sus propios ojos, y aparecieron mucho antes del siglo XIX, cuando algunos escritores de cuentos de hadas supuestamente inventaron un espejo mágico capaz tanto de ver como de hablar. Se han encontrado muchos espejos mágicos, entre comillas, pero solo algunos, muy pocos, tienen estas propiedades mágicas. Bueno, ¿qué los une a todos y qué tienen en común? Todos tienen un detalle muy interesante en el centro del espejo, un elemento convexo, una especie de
pipca parecido a un ojal de algunos tipos de botones. Es decir, este elemento no está hecho así por así, sino para un propósito funcional específico, es decir, para instalar y arreglar el espejo, entre comillas, en el lugar de funcionamiento. Ahora, ¿qué tienen en común nuestros medios o discos DVD? ¡Bingo! El agujero central. Bueno, todos estos DVD tienen una imagen en su superficie posterior con el nombre y las imágenes del contenido. ¿Qué vemos en la parte posterior de todos los espejos? Una imagen bastante compleja que la percibimos como un adorno. La imagen de este DVD de bronce o espejo mágico, entre comillas, se hace visible solo si hay una fuente de luz solar. Bueno, los datos de nuestros discos DVD se leen utilizando un rayo láser o luz de 780 nanomicro emitido por un láser semiconductor. Existe información de que en la antigüedad se usaban adicionalmente generadores de vapor, lo que permitía al propietario de los espejos mágicos, entre comillas, crear imágenes tridimensionales o imágenes holográficas volumétricas reales. En el cuento de la princesa muerta y los 7 héroes de 1833, Alexander Sergeyevich Pushkin escribe que la princesa recibió como dote un espejo o un instrumento mágico, entre comillas, que tenía una propiedad aparte y única: es hábil para hablar. Parece que la tecnología moderna no es tan moderna como muchos piensan. El primer europeo moderno oficialmente aceptado que ha visto y tenido un espejo mágico es el inglés John Swinton. John compró el espejo en Calcuta, India, en 1831-1832 y lo envió a Inglaterra al señor David Brewster, un físico escocés conocido por sus descubrimientos en el campo de la polarización de la luz. En 1844, el famoso astrónomo francés Arago, uno de los fundadores del proceso fotográfico, habló sobre los espejos mágicos en una reunión de la Academia de Ciencias de Francia. En París, además de Arago, el célebre matemático francés Marqués de Lagrange ya tenía uno de estos espejos mágicos. Una historia misteriosa sobre un espejo mágico, entre comillas, está relacionada con dos de las personalidades más misteriosas del pasado, los adivinos Nostradamus y el conde Saint-Germain. Catalina de Medici y su famosa columna independiente de París, o una especie de antena supuestamente construida en 1575. De hecho, hay una entrada en el diario de Catalina de Medici que afirmaba que Nostradamus le mostró este misterioso objeto o aparato. Parece que la verdadera fuente de estos adivinos fue el acceso a la información en estos espejos mágicos o dispositivos con pantallas. Mefistófeles, también llamado Mefisto, le enseña a Fausto en un espejo mágico a Helena, la mujer más bonita del mundo tierra, y su trato, el matrimonio con esta famosa belleza, si está de acuerdo en vender su alma. Bueno, otro espejo mágico famoso lo tenemos en el cuento de hadas Blancanieves y los 7 enanitos, donde la malvada madrastra y bruja de Blancanieves, la reina malvada, cada día durante 17 años hacía una verificación espejo mágico, entre comillas, para saber si hay una mujer más bonita que ella registrada en su reino. Cuando Blancanieves cumplió 17 años, el espejo mágico
avisó a la reina malvada que hay otra VIP en el reino 1000 veces más hermosa. Sabemos y se ha demostrado que ya existieron civilizaciones muy desarrolladas en este espacio habitable llamado Tierra, que han tenido una tecnología y algunos dispositivos multimedia muy similares o puede que superiores a los de hoy en día, porque utilizaron la energía libre como fuente de energía. Parece que más tarde, después de algunos eventos trágicos y grandes reseteos, estos dispositivos multimedia fueron encontrados y percibidos por las generaciones posteriores menos desarrolladas y recordados más tarde en lo que hoy llamamos leyendas y cuentos de hadas.